Buenas tardes, hermanos, amigos. Gracias nuevamente damos al Señor por estar acá y poder predicarle el Evangelio, esta buena noticia de nuestro Dios para nosotros, que tiene que ver con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos, nos conozcamos a nosotros también y que podamos ser salvos. Y para eso Dios nos muestra quién es Él, nos muestra nuestra condición y nos muestra a la persona de su Hijo y su obra, y lo que nosotros debemos hacer para poder recibir esta salvación, que es un regalo de Dios para todos aquellos que reciben a Jesucristo. Dios se ha revelado a nosotros de tres formas, de tres maneras, a través de su creación, mostrándonos su poder, su sabiduría, su belleza. El apóstol Pablo dirá a los romanos que nos muestra su divinidad, su gran poder, a través de su creación, a través de lo que Él ha creado. De modo que no hay persona que pueda decir que no hay Dios. La creación nos habla de la existencia de nuestro Dios. Dios también se nos ha revelado a través de su palabra, la Biblia, mostrándonos su carácter, su santidad, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia, su ira. Y todos sus atributos están al mismo nivel, tanto su amor, su gracia, misericordia, santidad, justicia y su ira. Y la última revelación que tenemos de parte de nuestro Dios, última y completa, donde podemos conocer a Dios en toda su plenitud, es a través de Jesucristo, su Hijo. Así como lo dijo el apóstol Juan en su Evangelio, a Dios nadie le vio jamás, Juan 1:18, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos ha dado a conocer a nuestro Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, solo Él puede revelarnos a Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, dirá el escritor a los hebreos, en otros tiempos a los padres por los profetas, hablando a Israel, ahora nos ha hablado en su Hijo y nos empieza a hablar quién es su Hijo en el libro de los Hebreos, capítulo 1, su Hijo, el cual es el creador de todas las cosas, a quien constituyó heredero de todo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, aquel que es adorado por los ángeles de Hebreo 1:6, cuando él introduce a su Hijo amado, al primogénito, aquel que tiene toda autoridad sobre la creación, porque es dueño de la creación, el autor de la creación, sustentador de la creación. Él dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios. También cuando Jesucristo hizo la obra allí en la cruz, resucita, Dios lo invita a sentarse a su trono. Por así decir, si leemos Hebreo capítulo 1, verso 8, hablando que Cristo es superior a los ángeles, diciendo, dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Tú, Señor, que en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, serán mudados, pero tú permaneces para siempre. Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual nos muestra a Dios. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? A través de las Escrituras. No hay otra forma de conocer a Jesucristo. Él dijo allí en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Dios manifestado en carne. Y Él es el corazón del mensaje de Dios, el corazón del Evangelio. Pablo a los Romanos dice que Él es apóstol, siervo de Dios, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de Jesucristo, su Hijo,
del linaje de David según la carne, declarado, él demostró ser el poderoso Hijo de Dios, cuando él resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin Cristo no hay evangelio. Sin Jesús no hay buena noticia para nosotros. Dios quiere que le conozcamos, que nos conozcamos a nosotros, para poder comprender y disfrutar y apreciar el evangelio. Debemos conocernos a nosotros, y para eso debemos escuchar a Dios, escuchar a Cristo, ver las Escrituras. ¿Qué dice Dios acerca de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Y nosotros qué pensamos acerca de nosotros mismos? Si nosotros pensamos en nosotros, nos creeríamos buenos, mejores que otros, pero Dios dice que no hay diferencia entre nosotros, desde Adán en adelante somos todos iguales, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, al igual que Adán. Adán un pecado y fue echado de la presencia y gloria de Dios. Dios lo echó. Dios manifestó allí su ira, su enojo, con Adán echándolo del huerto, maldiciendo la tierra, condenándolo a muerte. Pero también allí Dios muestra su amor y su misericordia, proveyéndole una vestidura y una promesa de salvación. Dios, Él quiere que nosotros le conozcamos y que nos conozcamos nosotros. Nosotros somos pecadores, pues el pecado ha entrado por Adán. Somos nosotros hijos de Adán, descendientes de Adán, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Nuestro corazón es una bodega, donde hay maldad, dijo el Señor Jesucristo. Es como un cofre donde hay pura maldad, porque del corazón del hombre, dice el Señor allí en Marcos 7, 21, salen los malos pensamientos, sale la fornicación, la idolatría, la enemistad, el enojo. Podemos seguir la lista. Nosotros no somos buenos, nosotros somos pecadores. Nosotros le hemos fallado a Dios. Todos, todo es todo. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Dios en su palabra. Y nada podemos hacer. El primer pecado que hemos cometido, al igual que Adán, nos condenó. Y nada podemos hacer para reconciliarnos con Dios. No hay en nosotros mérito para que Dios pueda perdonarnos, pueda aceptarnos, pueda abrir las puertas del cielo que Él cerró cuando Adán pecó. No hay medio. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Y eso quiere decir que el hombre está en un callejón sin salida, donde la ira de Dios, donde el enojo de Dios, por causa de su santidad y su justicia, está sobre el hombre, sobre la humanidad, que no ha sido reconciliada con Dios por medio del Evangelio, el cual nos habla de Cristo y acerca de su obra. La ira de Dios está sobre la humanidad. La maldición de Dios está sobre la humanidad, que no ha creído en Jesucristo. La humanidad está condenada. No hay posibilidad en el hombre salvarse a sí mismo. Y entonces Dios, en su amor, en su misericordia, como Él nos muestra en su palabra, que Él es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, pero también nos advierte que Él es un Dios severo, citando a Romanos. Él es un Dios severo. Y en su bondad, en su amor y en su gracia y misericordia, Él nos ha dado una salida, una puerta de escape para escapar de ese callejón sin salida. Y esa puerta, esa salida, es Jesucristo. No es la religión, es Jesucristo. Es la única salida. El apóstol Pedro dice en su sermón, en ningún otro hay salvación. No hay otro medio para escapar de la ira
de Dios que está sobre el hombre por causa del pecado nuestro. No hay otro medio. Al ser Dios santo y justo, la manifestación de su enojo, de su ira, es asimismo propia y justa de él. La ira de Dios. Pero Dios nos muestra en su palabra que Él es lento para la ira, grande en misericordia, grande en amor. Y nos ha mostrado a través de su Hijo, dándonos a su Hijo. Y todo aquel que rechaza a su Hijo, rechaza su amor, es objeto de la ira de Dios. No podrá escapar del juicio, de la ira de Dios, aquel que rechaza a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Él siempre estuvo con Dios y está con Dios. Él no tiene principio de días. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo siempre ha existido con Dios, y el cual es Dios también. Tiene la misma sustancia, la misma esencia de Dios el Padre. Como dirá también Pablo a Filipenses, Él siendo en forma de Dios, Él existiendo de una manera continua e inmutable, en la misma forma, en la misma esencia, en el mismo estado de Dios, se despojó a sí mismo. Se despoja al venir a este mundo y tomar forma de siervo, se despoja de su derecho de igualdad con Dios para hacerse obediente al Padre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Jesucristo es el Hijo de Dios, es igual a Dios, el cual vino a este mundo, toma una naturaleza humana semejante a la nuestra, semejante a la nuestra. Propósito, para venir a salvar. Pablo dirá, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Nosotros, pecadores que no podemos ser salvos por nuestros propios medios. Somos, el escritor Pablo nos dice que nosotros somos débiles, somos inútiles para salvarnos a nosotros mismos. Somos inútiles, impotentes. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y entonces Dios, el cual quiere que todos nosotros seamos salvos, nos envía un Salvador, que es Cristo el Señor, como dirá el ángel a los pastores. Hoy ha nacido un Salvador, el Salvador, que es Cristo el Señor. El Salvador, prometido por Dios. Hace más de 2000 años atrás, Él vino al mundo y el ángel proclama su venida a este mundo cuando nace allí en Belén como un niño. Y Él vino a este mundo con un propósito a salvarnos a nosotros, salvar a los pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y para salvarnos, el apóstol Pablo a los Corintios dice que Cristo murió. Para salvarnos, Él tenía que morir. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Nosotros somos impotentes, somos débiles. La ley, dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 3, no nos puede salvar. Es imposible que nos salve. Lo único que puede ser la ley que Dios ha dado es mostrarnos lo que somos, pecadores, impotentes para salvarnos. Nuestra naturaleza nos arrastran a pecar, nos arrastran a desviarnos de la voluntad de Dios. Y lo que era imposible para la ley, dice, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado, castigó nuestro pecado en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Cristo, Él se hace responsable por nuestros pecados. El profeta Isaías dice que Jehová cargó en él
hablando de Cristo, cargó en él. O sea, es decir, Dios toma nuestros pecados y los cargó, los colocó en Cristo, los colocó en su espalda. ¿Dónde? Allí en el madero. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo, allí en la cruz. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, nuestros pecados. Cristo no cometió pecado. Él nunca falló. Él nunca se ha rebelado. Él nunca desagradó a Dios. El Padre dijo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Él jamás pecó. Él no conoció, nunca tuvo una relación con el pecado. En él no hay pecado. Él es santo, él es puro. Pero Dios toma nuestros pecados, los coloca en Cristo. Y Dios castiga a su Hijo. Jehová dice, si leemos también Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dios tomó su espada de su ira para herir a su hijo. Y el hijo fue herido por causa de nuestra rebelión. Isaías 53:5. Y él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue desamparado por causa nuestra. El pecado que hace separa de Dios. Adán, un pecado, fue separado de Dios. El pecado acarrea condenación eterna, ruina eterna, castigo, ira de Dios. Al llevar Cristo nuestros pecados, nosotros ahora, el pecado nuestro es colocado en Cristo y todo aquel que acude a Cristo por fe, ahora esa persona, ese hombre, esa mujer, puede tener una relación con Dios, una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que impide la comunión con Dios ha sido quitado y ha sido puesto en Cristo. Ahora, el que perdió la comunión con Dios fue Cristo. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Cuál es la razón? Pablo a los Corintios dice 5, 19 y 21, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, reconciliándonos con Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no imputándonos nosotros nuestros propios pecados, sino a Cristo. Se le fueron imputados y aquel que no conoció pecado, aquel que no hizo pecado, a él. Dios lo hizo pecado. Dios lo trató a él como si hubiese pecado, para que nosotros, que habíamos pecado, pudiéramos ser declarados justos ante Dios. El justo, Cristo, muere por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, Él sufre las consecuencias de nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros tenemos un historial. Y ese historial nos condena, está en contra nuestra. Al morir Cristo en la cruz, Él cancela este registro de deuda para que nosotros pudiéramos ser librados. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cristo hizo la obra. Nosotros debemos creer, confiar. El mismo Señor dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentido. Eso significa tener un cambio de mentalidad, un cambio de mente con respecto a Dios, que Dios es santo, que Dios es justo. Y como yo soy pecador, merezco la condenación. Tengo que tener también, creer lo que Dios dice, cambiar mi forma de pensar acerca de mí mismo. Que no soy bueno, sino que soy pecador. Así lo dice Dios, así lo creo. Soy pecador destituido de la gloria y que nada puedo hacer para ser salvo, para salvarme del castigo.
Y Dios me dice que tengo que creer en Cristo, cambiar mi forma de pensar acerca de Cristo, que Cristo es Dios, hombre, que ha venido al mundo con un propósito, a salvarme. Y para salvarme, Él toma mis pecados, los carga en su cuerpo y Él sufre las consecuencias de mi pecado, el desamparo y la ira de Dios. Cristo murió, fue sepultado, que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo vive. Cristo está vivo. El Cristo que salva está vivo. Está vivo. Resucitó. Estuvo con los suyos 40 días. Comió con ellos. Lo instruyó. Y después de los 40 días, Él sube al cielo. Sube a la casa del Padre. Regresa de donde había venido. A la casa del Padre. Ya hizo la obra de salvación. Ahora sube a la casa del Padre. Pero antes de subir a la casa del Padre y sentarse a la diestra de Dios, Él le dice a los suyos, reúne a su pueblo. Y es el deber de todo pueblo de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo. Y Él le dice que era necesario que Él debía morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Así que vayan y prediquen este mensaje, prediquen el Evangelio. El que lo cree será salvo, mas el que no creyere será condenado. Salvación para los que creemos en Cristo. Condenación para aquellos que rechazan a Cristo. Y la palabra de Dios, o Dios mismo, a través de su palabra, nos advierte que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No es por medio de las obras, no es por medio de las religiones, no es por medio de María, no es por medio de los papas, es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más, no hay otro Salvador. El único Salvador es Jesucristo. Cree, dice el apóstol Pablo a un hombre, en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque todas las escrituras, dirá otra porción, dan testimonio de Jesucristo, que todos aquellos que en Él creyeren recibirán perdón de pecado. Hechos 13, 38 y 39. Jesucristo es el único. También lo dirá Hechos 10, 43. Jesucristo. Todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecado, limpieza de pecado. Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que debemos recibir, debemos creer. Es un mensaje de Dios. Es un mensaje de Dios, ¿por qué? Porque está en su palabra, está en la Biblia. Nosotros solamente somos instrumentos para traspasar este mensaje a los que están escuchando. Y de su deber es ir a las Escrituras y ver si esto es así. Así nos enseña las Escrituras. Debemos escuchar, ir a las Escrituras. Si está en las Escrituras, es de Dios. Es de Dios. Y si es de Dios, debemos recibirlo. ¿Por qué? Porque es su palabra. No rechacemos el mensaje. El escritor a los Hebreos dice, es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Primeramente anunciada por el Señor y luego por los que lo oyeron, por los que creyeron. Porque escuchando el mensaje, y si lo rechazamos, Hebreo 10, 26 en adelante, si lo rechazamos, ya no hay más oportunidad, no hay sacrificio, dice, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego. Si la persona rechaza el Evangelio, puede que esta noche se le cierre la puerta
y nunca más tenga segunda oportunidad. Por eso también las Escrituras nos enseñan que si hoy oyeres su voz, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No debemos menospreciar la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios, que nos guía, dice, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Si lo hacemos, lo único que estamos haciendo, estamos almacenando ira sobre nosotros para el día del juicio final. Hoy día la ira de Dios está sobre aquel que no ha creído en Cristo. Pero si la muerte le sorprende sin haber ido a Cristo, ese hombre, esa mujer va a experimentar la ira de Dios. Cada creyente, cada persona que ha acudido a Cristo, creyendo en Él, creyendo en su obra, aferrándose a Él, está a un paso del cielo. Si la muerte nos sorprende hoy, vamos a la eternidad. Y las puertas del cielo estarán abiertas. Porque Cristo y su obra hizo posible que las puertas del cielo se abriera de par en par para todos aquellos que hemos creído en Cristo. No es por obras, es por la fe, confianza en Cristo Jesús. Pero aquel que no ha creído en Cristo está a un paso de ir al tormento eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde será el lloro y crujir de dientes, donde hay tiniebla. Toda persona que no ha creído en Cristo está a un paso del infierno. Si hoy muere sin Cristo, las puertas del cielo estarán cerradas. Y lo único que tendrá que hacer, lamentar su necedad de no haber creído para que las puertas se lo pudieran abrir de par en par. Las puertas del infierno estarán abiertas para él. Y tendrá que oír la voz del Señor. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y su sangre, porque te llamé y no quisiste venir. Extendí mi mano y no quisiste. Apártate de mí. No te conozco. No te conozco. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Porque Cristo sufrió. Sufrió de parte de su propia criatura que vino a salvar. Le escupieron. Le tiraron la barba. Le colocaron una corona tejida de espinas. Le pegaban de puñetazo. Los desnudaron. Lo clavaron en una cruz. Y allí se burlaban de él. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él no abrió su boca, porque ese era el buen plan de Dios, para salvarle a usted y a mí. Nosotros, ¿qué nos queda? Solamente recibir la invitación de parte de nuestro Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien. Buenas tardes. Quiero que me acompañen a leer en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Vamos a leer un párrafo en la carta a los Hebreos, en el segundo capítulo, el capítulo 2 de Hebreos. Pero antes de iniciar la lectura, quisiera que pensáramos en una situación hipotética, y ustedes me perdonarán todas las salvedades del caso, que obviamente no pueden ser tan reales, pero la idea es que sirva a modo de ilustración. Quiero que pensemos en dos personas que están cayendo, en caída libre desde cierta altura
y vienen obviamente a una distancia lo suficientemente altas como para estar seguras de que si llegan a tocar tierra van a morir de manera instantánea. Pensemos en esta persona. Una de ellas sabe que viene cayendo en caída libre, está de hecho tan consciente de su propia condición de peligro que incluso esto la lleva a estar completamente paralizada. Una persona que está paralizada por el terror, por el miedo de saber que va a morir y que viene en caída libre y que no hay manera de que pueda evitar esto. Esa sería la primera persona. Junto a ella hay otra persona que viene cayendo también en las mismas condiciones, pero esta otra persona tiene una manera de pensar muy distinta. Ella, la verdad, dice, lo más probable es que lo que esté pasando en estos momentos sea una mala pesadilla, un mal sueño, una mala ilusión. En otras palabras, lejos de estar consciente de la realidad de estar cayendo, esta persona niega esa realidad y decide que en realidad lo que está pasando no es verdad, no es cierto, no existe esto de que esté cayendo, probablemente en cualquier minuto voy a despertar y esto será solamente un mal sueño. Entonces están estas dos personas, estos dos personajes que vienen en caída libre, cada uno con su forma, por supuesto, de pensar, que si ustedes lo consideran, no hace mucha diferencia en la realidad, ¿verdad? Que uno esté paralizado de terror y que el otro le dé exactamente lo mismo lo que está pasando, no quita la realidad, que es que ambas vienen cayendo y muy pronto van a morir. Pero, ¿qué pasa si es que aparece un paracaidista con su paracaídas y va a buscar rescatar a estas personas? Es muy probable que la primera persona sea mucho más posible de rescatar que la segunda, ¿verdad? La segunda persona probablemente no será tan fácil de rescatar porque ella va a negar la realidad, ¿no? ¿De qué necesito ser liberada si esto no está pasando? ¿Por qué necesitaría ser rescatada si esto no está pasando? A diferencia de la primera persona que está demasiado consciente de lo que está pasando y probablemente se aferra inmediatamente a este paracaídas o paracaidista que le puede rescatar. Por lo tanto, podríamos decir que una manera mucho más cuerda de poder ser rescatados es dejar de negar la realidad y empezar a afrontar lo que es verdad, y de esa manera entonces es mucho más probable que exista la posibilidad de ser salvos que en el caso de la segunda persona. Pensemos en esto ahora y yo creo que la mayoría de los que están acá escuchando podrá ya hacer la correlación con nuestra realidad como seres humanos, ¿verdad? Porque nuestra realidad como seres humanos es justamente como estas dos personas que vienen en caída libre. Nosotros, como seres humanos, venimos en una gran caída libre que durará, en el caso de los más robustos, dice las escrituras, 80, 90 años, pero finalmente todos vamos, y esto es un 100% de certeza, vamos a morir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto y qué es lo que va a pasar después? Y podríamos decir que hay personas, en su gran mayoría, que son más parecidas al segundo tipo de persona que al primero, ¿verdad? Es curioso y es extraño que, siendo una de las cosas más ciertas, más verdaderas, más inescapables de nuestra realidad, le demos tan poca importancia al hecho de que vamos a morir. Y de si estamos o no estamos preparados para ese momento. Nadie parece estar en las condiciones de la primera persona, ¿verdad? Nadie pareciera estar en esta condición de estar tan conscientes de nuestra muerte que estamos paralizados por ese terror y por lo tanto no podemos hacer nada. La mayoría de nosotros nos parecemos más al segundo tipo de persona, a esa persona que niega la realidad, que niega el hecho de que uno va a morir. Y quizás no lo digamos de la boca para afuera, pero finalmente vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, ¿verdad? Vivimos como si la muerte en realidad no fuera un factor importante en nuestra existencia. Y así es como pasamos el día a día, nos embriagamos de vida, nos embriagamos de circunstancia, nos embriagamos de lo que sea que encontremos por delante para así olvidarnos quizás por unos
momentos de la inescapable realidad de que la muerte está por delante y qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y que no podemos hacer nada por nuestra cuenta para evitarlo. Por lo tanto, necesitamos quizás desesperadamente no solo de salvación, sino primero de despertar de esta negación a la realidad que tenemos. Necesitamos pasar de negar a la realidad a quizás afrontar la realidad. Estamos esclavizados por esta realidad de que vamos a morir. Y la pregunta es si estamos haciendo algo al respecto. A la luz de lo mismo, entonces, quiero que empecemos la lectura de la carta a los Hebreos y vamos a leer en el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sigue hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, termina el párrafo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hasta aquí la lectura. Y, por supuesto, cuando hablamos del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, estamos hablando en esencia de la obra que Dios ha hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo para poder librarnos de la esclavitud y de las amenazas que tenemos desde que nacemos hasta el momento en que morimos. La buena noticia del Evangelio tiene que ver con la buena noticia de la libertad que hay gracias a lo que Dios ha hecho en Cristo a nuestro favor. Tiene todo, en otras palabras, que ver con la obra de Cristo. Es por eso que Pablo, cuando les habla a los corintios y les menciona lo que él quiere exponerles, les dice que él se propone no hablar de nada, no saber de nada más que de Cristo y este crucificado. La obra de Cristo es lo central en el mensaje del Evangelio, y eso es lo que nos está mostrando el pasaje que acabamos de leer. Los versículos 14 al 18 que acabamos de leer nos muestra la obra de Cristo justamente, que lleva a cabo ciertos efectos, que logra ciertos resultados, que son los que se nos exponen en estos versículos que acabamos de leer. La obra de Cristo primero busca anular al diablo, eso es lo que muestra el versículo 14. La obra de Cristo busca anular las obras del diablo. En segundo lugar, la obra de Cristo busca o logra liberar a los cautivos, y eso es lo que tenemos en los versículos 15 y 16. Y por supuesto, en el versículo 17 tenemos cómo la obra de Cristo logra expiar los pecados. Y eso es lo que quiero que veamos en estos minutos que tenemos por delante. Cómo la obra de Cristo, de acuerdo a lo que nos muestra el autor de esta carta, logra conseguir esos justamente tres efectos que son, si lo pensamos, parte esencial del mensaje del Evangelio. ¿Cómo la obra de Cristo logra, en primer lugar, anular las obras del diablo, en segundo lugar, liberar a los cautivos, que somos nosotros, y en tercer lugar, expiar los pecados de los cautivos, que somos también cada uno de nosotros, que puede ser tú justamente también
en esta tarde. Así que eso es lo que vamos a ver en los minutos que tenemos por delante. Cómo la obra de Cristo consigue justamente estos tres efectos. Así que vamos en primer lugar al versículo 14. Cómo la obra de Cristo, dice el versículo 14, destruye al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿De qué manera, quizás la pregunta que tiene que surgir acá, el diablo o Satanás logra hacerse con esta especie de imperio del que se nos habla en el versículo 14? ¿Qué es esto del imperio de la muerte? Es importante saberlo para poder entender qué es lo que hace la obra de Cristo para destruir justamente al que tiene este imperio. ¿Qué es lo que Satanás logra a través de la muerte que lo hace gobernar justamente en algo que la Biblia termina llamándolo un verdadero imperio? La respuesta está, por supuesto, en lo que la muerte lleva en cada una de nuestras vidas, si es que, de acuerdo al ejemplo que veíamos al principio, terminamos cayendo en esta caída libre y finalmente sufrimos la muerte a la que todos nos dirigimos inexorablemente. ¿Qué es lo que pasa si es que esto se produce de manera natural? De manera natural, lo que pasa es que nuestra rebeldía, nuestro pecado, nuestra indiferencia hacia el Rey del universo, que es Dios, requiere un castigo, requiere una condena, requiere una paga, requiere un salario. Y una ofensa emitida en contra de alguien infinito, que en este caso es Dios, exige un castigo infinito, que en este caso es el infierno. Y ahí es donde entra en juego, de acuerdo a esta especie de dilema cósmico, este supuesto emperador de la muerte que es Satanás. Satanás es el acusador, es aquel que cuando el ser humano termina sus días va a poner y exigir la paga por lo que nosotros probablemente hemos hecho. Es aquel que acusa, es el acusador, es aquel que va a decir, este ser humano ha cometido una ofensa contra el ser infinito y por lo tanto requiere un castigo infinito. Y en ese sentido podríamos decir que la gran arma, el gran aguijón que tiene el diablo es justamente la muerte, porque de esa manera logra que el ser humano sea correctamente condenado como debiera ser. Y entonces cuando logramos verlo desde esta perspectiva, entendemos de qué manera aquel que dice el versículo 14, participó de carne y de sangre, logra destruir justamente el imperio de este acusador. Y es justamente a través de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz lo que hace nuestro Señor Jesucristo es tomar el lugar del pecador y pagar la condena infinita y eterna que nosotros debemos pagar por la eternidad después de morir en el infierno, para que así nosotros no tengamos que pagarla. Y es entonces de esa manera en que la obra de Cristo logra destruir el imperio de la muerte. Es por eso que Pablo puede decir que la muerte no tiene aguijón, que el sepulcro no tiene victoria en cierta medida, porque Satanás no tiene manera de colocar sus garras sobre aquellos por los que Cristo ha muerto, porque al momento en que él dice, él necesita pagar por lo que ha hecho, Dios pone la obra de Cristo enfrente y dice, hay uno que ya ha pagado. Y esa deuda está cancelada, esa deuda ya no corre más, esa acta de decretos que había en contra de él ya ha sido completamente satisfecha, y por lo tanto no hay poder en ti, Satanás, para poder exigir castigo y pago para esta alma que ha sido rescatada por la obra de mi Hijo.
que entonces la obra de Cristo tiene el poder, como dice el versículo 14, de anular las obras del diablo. Pero el autor sigue, y a continuación nos dice que la obra de Cristo, al lograr hacer esto, lleva a un siguiente nivel, que es liberar a aquellos que están bajo este imperio justamente. Dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte, dice el versículo 15, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense, hay una servidumbre, pero esa servidumbre se produce por un motivo, y ese motivo es temor, temor de la muerte. Y probablemente, a lo mejor más de alguno de nosotros puede ser que haya conocido a este tipo de persona, ¿verdad? A este tipo de persona que a lo mejor te confiesa en un momento de honestidad y te dice, mira, sabes que la verdad es que mi vida no tiene remedio. Mi vida es tan perdida, es tan perversa, y no es que la mente, quizá incluso lo disfruto, pero yo sé que mi vida está tan corrompida que estoy más allá de poder ser redimido y por lo tanto sigo viviendo como siempre he vivido. Esa es una persona que está completamente sometida a servidumbre porque no tiene esperanza. La muerte, por así decirlo, ya lo ha poseído completamente y está simplemente muriendo en vida y sabe que no hay manera de que pueda ser rescatado de eso. Pero no es la mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de las personas no piensa quizás de esta forma, pero sí vemos cierta actitud en la mayoría de las personas que también muestra esta especie de esclavitud por temor a la muerte, y es esta idea que probablemente todos hemos escuchado en más de alguna ocasión, donde la persona nos va y nos dice, mira, tienes que disfrutar lo más que puedas, porque después de todo, después de esta vida no hay otra. O, mira, sabes que hay que gozar lo más que se pueda porque es una sola vida y logremos sacarle el mayor provecho posible porque después de esto no hay nada más y se acaba todo tipo de disfrute. Esa es una manera de vivir que está completamente esclavizada por temor a la muerte. La muerte es el fin de todo. La muerte es el término de cualquier tipo de experiencia y es un fin tan trágico que mejor disfrutemos todo lo que podamos ahora porque después de esto no hay nada más. Y finalmente, una forma de pensar de esta manera es una forma de pensar que te va a llevar a todo tipo de excesos, a todo tipo de repente egoísmo y aprovecharte del prójimo y priorizar tus propios deseos por encima del bienestar de los demás, justamente porque después de esta vida no hay otra y ¿qué importa? Mejor saco todo lo mejor que pueda de lo que pueda sacar. Eso es una forma de vivir que está completamente esclavizada por un temor irracional a la muerte, buscar sacar lo máximo de esta vida. Y este pasaje nos dice, no, hay algo más. Y hay cierta forma donde puedes ser librado de esta servidumbre provocada por la esclavitud a la muerte. Y tiene que ver justamente con la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo, número uno, te deja claro de que hay algo más después de la muerte. De que después de la muerte no se acaba todo. No solo eso, deja claro que después de la muerte no tiene por qué ser una vida de sufrimiento eterno. Y mejor disfrutamos estos pocos años que tenemos acá en la tierra porque después vamos a sufrir por toda la eternidad. No se trata de eso. Hay algo más. Hay posibilidad de tener realmente vida y disfrute y gozo y plenitud eterna que va más allá del par de décadas de años que podamos vivir en esta tierra. Y por lo tanto, cuando vemos la vida a la luz de esa posibilidad, de esa eternidad, entonces no tenemos por qué estar esclavizados por lo que va a pasar en estos pocos años antes de que llegue la muerte. Podemos ver la vida desde otra perspectiva. La eternidad se cierne por encima de lo que va a pasar en un par de años más. Y entonces cuando vivimos a la luz de todo eso que va a pasar después de la muerte, entonces la vida se vive de manera distinta, ¿verdad? Ya no tenemos esa necesidad esclavizante de satisfacer nuestros propios deseos egoístas a toda costa,
pasando a llevar también a los demás. Y de esa forma la obra de Cristo logra liberarnos de esa esclavitud que hay por miedo justamente a la muerte. La pregunta es cómo nos apropiamos de esto y de qué manera, número uno, la culpa es cancelada, como veíamos en el primer punto, y de qué manera, número dos, las posibilidades son abiertas para que haya algo más también positivo después de la muerte para nosotros. La respuesta está en lo que se encuentra en el versículo 17. Y aquí llegamos probablemente al núcleo de lo que es el mensaje o la obra de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Y tiene que ver con lo que se dice al final del versículo 17, para expiar los pecados, expiar los pecados. Eso es precisamente lo central, lo nuclear, el corazón de lo que Cristo vino a hacer justamente a esta tierra. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Esa es la pregunta. La cruz es el centro de todo. Cuando Dios decide estampar la vida de su Hijo en esta tierra, escribe o permite que 4 personas escriban la, entre comillas, biografía de lo que su Hijo hizo en esta tierra. Y curiosamente esas biografías que toman 33 años, ocupan más de 1/3 del espacio que tienen para hablar de un solo gran evento, que es la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si hay algo central en lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, es lo que pasó en la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Que logra ser de beneficio justamente para ti y para mí, ahora, 2000 años después, y es el mensaje de la buena noticia del Evangelio, que es lo que estamos buscando entregar en esta tarde. Lo que se logra hacer es expiar los pecados. Eso es en cuento corto lo que dice el versículo 17, expiar los pecados. ¿De qué manera se logra esto? Y el versículo mismo nos da algunas pistas. Al principio, cuando nos dice que el Señor debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante a sus hermanos. Hay algo que hace de Jesucristo alguien único, alguien distinto, alguien que no es como ninguno de los seres humanos que ha vivido en esta tierra y que jamás vivirá en esta tierra. Y esa diferencia es que solo Él y nadie más que Él es al mismo tiempo Dios, el único Dios verdadero, y al mismo tiempo hombre, perfectamente hombre, completamente hombre, íntegramente hombre. Él es el único que une estas dos cualidades, perfecto Dios, perfecto hombre. Y es esta unión de la que se nos está hablando en el versículo 17 lo que permite que Él pueda expiar, como dice acá, los pecados. ¿Por qué? Porque por un lado, solo el hombre que ha pecado es el que debe pagar por esos pecados. Pero por otro lado, solo Dios, que es infinito, es el que tiene la capacidad de poder pagar por ellos. El hombre es el único que debe pagarlos, pero el único que puede hacerlo es Dios. Y entonces estas dos cosas se juntan en una sola persona, que es el Dios hombre, y que por lo tanto tiene el derecho, por un lado, de pagar la deuda, y por otro tiene el poder de pagar esa deuda. Todos nosotros tenemos, entre comillas, el derecho de pagar la deuda, y la vamos a pagar eternamente en el infierno. Pero hay solo uno que tiene el poder de hacerlo, y dejarla completamente satisfecha en nuestro lugar y por nosotros. Y ese es el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él tiene al mismo tiempo el derecho de pagar la deuda y el poder de hacerlo, porque es Dios y porque es hombre al mismo tiempo. Y entonces eso es lo que pasa en la cruz. En la cruz lo que Él hace es tomar nuestra condena, la condenación que nosotros merecemos. El justo juicio eterno de Dios es pagado en el cuerpo del Dios hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él paga nuestra condenación, pero al mismo tiempo Él nos otorga su propia bendición como un regalo,
para que pueda ser aceptada por nosotros y de esa manera podamos ser salvos de esta muerte y de la condenación que viene después de la muerte. De eso se trata el expiar los pecados, de lo que se habla acá, es pagar por ellos, para que nosotros así podamos ser liberados de esa condena eterna que justamente merecemos. Y ese es justamente el mensaje del Evangelio. Hay uno que ha hecho una obra que por un lado anula las obras del diablo, que por otro lado libera a los cautivos que somos cada uno de nosotros, pero lo hace en tercer lugar porque expía los pecados. La pregunta que queda entonces en el aire, la pregunta que queda vigente es ¿qué vas a hacer tú con este mensaje? Porque este mensaje no se aplica de manera automática por el simple hecho de que pasó. Es una oferta. Es una oferta que debe ser aceptada. Es una oferta que debe ser creída. Es una oferta que debe ser recibida. Y entonces la pregunta que queda vigente de manera expectante ya al terminar estas reuniones, ¿qué vas a hacer tú con esta oferta? ¿Vas a aceptarla? ¿Vas a reconocer delante de Dios tu condición y vas a pedir que Él aplique la obra de Cristo a tu vida? ¿O simplemente vas a sonreír de manera irónica y vas a seguir tu vida? Esa es la pregunta que queda entonces pendiente, y nuestra oración es que tu respuesta sea, por supuesto, el aceptar y creer este mensaje y disfrutar entonces de esta libertad de la que se promete a través del Evangelio. Vamos a orar y luego vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu Hijo, gracias por nuestro Salvador, gracias por su obra, por la sabiduría tuya en lograr satisfacer toda demanda que pudiera surgir por causa de nuestro propio pecado e iniquidad. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y gracias porque tú aún tienes tus brazos extendidos para poder salvar con poder a cualquiera que acuda a ti por salvación. Rogamos que tú obres salvación en esta tarde a través de tu palabra y quedamos en tus manos agradecidos, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.